Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí, todas son hechas nuevas, Señor. Eres tú, Señor, el que en tu infinita y maravillosa misericordia, Señor, nos concedes la gracia y nos concedes el privilegio maravilloso, el privilegio extraordinario, Señor, de poder conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra, de poder conocer a aquel que con el poder de su palabra llamó toda existencia, aquel que con su poder, Señor, nos ha levantado de la muerte y del pecado, que con su poder nos ha sacado de la oscuridad y de las tinieblas, que con su poder abre los ojos de los ciegos para verle, los oídos de los sordos para oírle, y abres el corazón, Señor. Quitas el corazón de piedra y pones un corazón de carne, Señor, sensible a tu voz, corazón que pueda responder a tu amor y solamente es hecho por tu propia mano, como está escrito en tu palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados para manifestarte a ti, creados para adorarte, creados para caer rendidos a tus pies, creados, Señor, para mirar tu hermosura, creados para contemplar tu belleza, creados, oh Dios de los cielos, para estar en tus brazos, creados, oh Dios, para el más alto y el más sublime de los privilegios, adorar eternamente y para siempre al que vive por los siglos de los siglos. Creado, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, para el más excelso de los llamados, Señor, es estar contigo, Señor. Nada se compara, oh Dios de los cielos, a este llamado tan extraordinario y tan maravilloso que nos has hecho para estar junto a ti, Señor. Padre, gracias por bendecirnos en esta mañana. Gracias por preparar nuestros corazones para ti. Gracias por atraernos con tus cuerdas de amor. Gracias, Señor, que aquí estamos y rogamos, Señor, que nos alumbres de una manera extraordinaria con tu luz para ver tu gloria maravillosa, Señor, para entender que tú eres nuestra porción y para ser un pueblo que pueda decir: todas mis fuentes están en ti, Señor. Padre, gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar y por permitirnos tomar de aquello, Señor, que tu bendita mano, Señor, nos otorga, aquello que tu fidelidad maravillosa nos da. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres maravilloso y tú, Señor, nos das siempre mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según tu poder está operando en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, tener un corazón hecho por tu mano, Señor, que entienda que fue hecho para la gloria tuya, de manera que no busquemos, Señor precioso, nuestro propio deseo, sino que cada día sea establecida a nosotros tu perfecta voluntad, Señor. Por tu gracia maravillosa, permítenos entender los tiempos en los que estamos viviendo y permítenos entender la necesidad que tenemos de relacionarnos contigo. Gracias, Señor, porque podemos reconocer tu fidelidad en medio de nosotros y gracias porque podemos reconocer tu amor en medio de nuestras vidas. Aquí estamos esta mañana, Señor, ayúdanos a entender que tú eres nuestra necesidad. No nos dejes distraernos, Dios, con aquellas cosas, Señor, que están sucediendo en nuestras vidas, sino que ayúdanos a entender cómo los ojos nuestros deben de estar puestos en el autor y consumador de la fe, Señor.
gracias, te bendecimos, oramos por tu palabra, que a través de ella nos hables en esta mañana, que a través de tu palabra nos edifiques, que a través de tu palabra, Señor precioso, nos lleves a tus brazos y a mirarte a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te damos gracias y en tus manos nos ponemos, en el bendito, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa mañana. Y agradecer a Dios con todo el corazón la obra que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. Sentirnos privilegiados de que Dios nos ha escogido para traernos hacia Él, que haya puesto su mirada sobre nosotros, como muchas veces lo hemos podido ver a través de su palabra, no por méritos nuestros, sino por pura misericordia, bondad y gracia de Dios, porque no podemos perder de vista en nuestro caminar que no ha habido mérito alguno en nuestras vidas para que Dios nos hubiese escogido. No había mérito alguno en ti y en mí para que Dios hubiese puesto sus ojos sobre nosotros. Solo su gracia, solo su bondad, solo su misericordia. Como dice la Escritura, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Él. Si hay algo bueno en nosotros, de Él vino, Él lo puso, y es para su gloria, y es para la alabanza preciosa de su nombre. Ubíquese allá en Juan, capítulo número 1, Evangelio de Juan. Juan, el discípulo amado, privilegiado por la gracia maravillosa de Dios para escribir muchas cosas dirigidas por Dios, y que de una manera asombrosa nos permiten ver que todo lo que Juan plasmó, antes que venir de Juan, fue Dios mismo el que lo plantó en su corazón y en su vida. Porque al ser humano le es muy fácil atribuirse derechos de autor y atribuirse la autoría de algo que no le corresponde. Todo lo que Juan pudo expresar vino de Dios, y es maravilloso porque cuando Dios va abriendo un poco su palabra para que la veamos, nos sorprende ver cómo libros escritos con tanta separación de tiempo están tan íntimamente ligados el uno al otro y están tan íntimamente unidos, de manera que nos deja ver una y otra vez, nos confirman las Escrituras, que no fueron invención del hombre, que provinieron de Dios, que Dios es su diseñador, que Dios es su originador. Y el Evangelio de Juan nos permite ver una estrecha relación entre Cristo y todo lo que hay narrado dentro de la palabra. Si hay algo que fue aclarando Juan en la medida que fue escribiendo, fue esa estrecha relación, porque ciertamente a muchos hombres se les ha atribuido el título de libertadores. Por esos días en la televisión presentan un programa acerca de Bolívar el Libertador, ¿cierto? Tristemente, Bolívar murió y con su muerte acabó su obra. Lo que Dios le permitió hacer mientras estuvo vivo, y de ahí no pasa. Lo único que se puede hacer es memoria de lo que pudo haber hecho,
El problema es que Bolívar ya no está presente para seguir haciendo. No está presente. Pero cuando hacemos memoria de Cristo, leemos lo que Cristo hizo, pero también podemos ver que lo que Cristo está haciendo y que sigue presente y que no importa cuánto pase en la historia, seguirá escribiendo la historia. Por eso Juan lo hace sobresalir de una manera especial. Hace un tiempo, en alguna de las películas que hicieron de Jesús, hicieron un inicio muy bonito, me pareció muy bonito, y ese inicio estremeció mi corazón, ver cómo el Señor trae una luz hermosa, porque la película empieza mostrando a Juan en la cueva en la isla de Patmos, pero él está haciendo como un recorrido de cómo en cada aspecto de la historia él ha estado presente. Y él habla de cómo en Edén, allí estaba él, ordenándolo todo. Él dice, y cómo cuando se abrió el mar, ahí estaba él. Y empieza a narrar cada parte de la palabra y dice, y en cada lugar, ahí estaba él, presente. Y eso es maravilloso, estremece el corazón, porque cada vez que uno va leyendo la palabra y va haciendo un recorrido, en cada porción él estaba presente. Y lo más hermoso es que ahí está presente con nosotros, enseñándonos su palabra, abriéndonos su corazón y permitiéndonos aprender de él. Y de eso vamos a ver un poco, porque Juan ahí en el capítulo número 1, en el versículo número 9, nos deja ver algo hermoso, esa conexión preciosa de Jesucristo con la creación. Porque dice que en Génesis, que Dios mandó que fuera la luz y separó la luz ¿de quién? De las tinieblas. Y ahora Juan empieza a hablar de cuál es la luz que Dios estaba haciendo resplandecer. Aquella luz verdadera, dice Juan 1:9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y empieza el Señor a manifestar a través de Juan esa estrecha relación que hay de Cristo con toda la historia del ser humano, desde la creación, desde el comienzo. Que aquella luz maravillosa que el Señor mandó resplandecer fue la luz preciosa de su Hijo. Y si seguimos avanzando ahí en la historia, pasé al versículo número 29, vamos a ir mirando solamente algunos sucesos rápidos para introducirnos al tema esta mañana. Ahí en el verso 29 se ha anunciado la venida de un hombre llamado Juan, pero este Juan nuevamente evidencia un testimonio que ya había sido dado por un hombre llamado Abel en la palabra del Señor, porque dice la Escritura que Abel se presentó delante del Señor con un sacrificio, y con ese sacrificio que se presentó delante del Señor estaba reconociendo su condición, pero también estaba reconociendo cuál era la provisión de Dios para esa condición en la que él se encontraba. Y ahora Juan en el verso 29, aquí está hablando Juan el Bautista y dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que había sido anunciado desde allá y que era una figura, ahora ahí están frente a la realidad. Frente a esa luz que escucharon allá en Génesis, ahora esa luz está resplandeciendo en medio de ellos. Ese Cordero que fue anunciado, ahora está en medio de ellos. Aquí, el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Pase ahí adelantico al versículo número 42. ¿Cómo va pasando la historia? Porque recordamos en la historia que el Señor es el que muda corazones. Y el Señor es el que transforma vidas y las cambia y las hace nuevas. Y que en el Antiguo Testamento muchas veces el Señor vino a la vida de una persona y no solamente se manifestó a la vida de esa persona, sino que la transformó. Y en esa transformación también el Señor evidenció un cambio en sus nombres.
Y allí estaba el Dios que llamó a Abraham y le dijo: ya no serás más Abraham, sino ahora serás Abraham. El que le dijo a Sarai: ya no serás más Sarai, sino ahora tu nombre será Sara. El que le dijo a Jacob: ya no será más tu nombre Jacob, sino tu nombre será ¿qué? Israel. Y vemos que con eso que Dios estaba haciendo, les estaba mudando en un nuevo hombre, porque ese viejo hombre estaba lejos del propósito de Dios. Pero ahora Él se manifestó a ellos y los está acercando. Y ese que estaba allá tan lejos en la historia de Abraham, miles de años atrás, ahora aparece nuevamente para decir que no importa cuánto pase de tiempo, su obra sigue vigente y se sigue haciendo todos los días. Miren lo que dice el verso 42. Cuando empezaron a acercarse los primeros discípulos, ser acercados a Jesús, dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado ¿qué? El que le cambió el nombre a Abraham y su condición. El que le cambió el nombre a Jacob y su condición. Ahora viene y está presente ahí para tomar a un hombre como Simón y transformar toda su condición y hacerlo nuevo. Pase ahí adelantico al versículo número 51. Juan 1, 51. Por allá Jacob tuvo un sueño en el Antiguo Testamento, y en ese sueño vio el cielo y una escalera que había desde el cielo hasta la tierra y ángeles que subían por esa escalera. Y ahora el Señor aparece aquí a decir que la escalera de acceso y que la puerta de acceso a Dios es Él. Y le dice ahora a Natanael en el verso número 51: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Y aquí cielo abierto habla de revelación, de cómo es el Señor el que nos empieza a dar luz para poder reconocer a Jesús. Porque no es solamente con que alguien nos diga: ese es Jesús. Necesitamos que Dios mismo abra nuestro entendimiento para reconocer quién es Él. El Señor fue el que abrió el entendimiento de la mujer samaritana para que supiera quién era el que le estaba hablando. Ella está conversando con un hombre que no sabe quién es. Es más, ella se atreve a decirle: ¿cómo haces para estar ahora hablando conmigo si judíos y samaritanos no nos tratamos entre nosotros? Y el Señor le dice: si supieras el don de Dios y quién es el que te habla. ¿Cierto? Ella está hablando con Jesús, pero no sabe quién es Jesús. Está delante de él, pero cuando el Señor le abre los ojos, entonces ella puede ver quién es, puede reconocer quién es el Señor. Y qué hermoso, no solamente verá los cielos abiertos y a los ángeles de Dios, sino que nos damos cuenta que Dios es el que trae luz para verlo, que Dios es el que abre el entendimiento, que Dios es el que alumbra el corazón. Por eso el ruego nuestro, más que decirle a una señora, a una persona, mire a Jesús, es rogarle a Dios: Señor, ábrele los ojos a esta persona para que te vea, porque esa persona puede hacer todo el esfuerzo y por sus propios medios no puede ver al Señor, y no le puede ver porque esto es una obra que solamente Dios puede hacer y solamente Dios puede quitar de los ojos, del corazón. Las vendas solamente pueden ser quitadas ¿por quién? Por el Señor. Y vemos de una y otra manera cómo Juan va relacionando lo que va anunciando de Cristo con todo lo que antes había acontecido, para dejar ver que no era un hecho aislado en la historia. Y al seguir avanzando, entonces lleguemos ahí al capítulo número 2. Habla de cómo el Señor aparece en medio de una boda, y en medio de esa boda van a recordar aquel que trajo a Israel en el trayecto por el desierto, y llegaron a un lugar donde habían aguas amargas, y dice que el Señor fue el que endulzó las aguas de ese lugar, ¿cierto? Para mostrarles
Y ahora el Señor aparece en un escenario para decir: yo soy el que sigo transformando lo natural de una manera sobrenatural. Y soy el que sigo cambiando la condición que hay en el corazón del hombre, el que transformó allá las aguas amargas en dulces. Ahora está aquí cambiando el agua en vino. Pero para dejarnos ver dónde está la fuente del corazón, para irnos indicando algo, que el ser humano nos resistimos, especialmente el pueblo de Dios. Muchas veces ponemos mucha resistencia a entender que todo lo que mi vida necesita es Cristo, y que Cristo es suficiente para ¿quién? Para mi vida, ¿cierto? Una mujer está ahí orando porque su esposo es muy duro, es muy tosco, ¿cierto? Y esa mujer se le quiere expresar y hablar del amor que Dios tiene para con ella y cómo Dios le quiere saciar el corazón. Pero es que ella no quiere oír del amor de Dios, ella quiere oír es que Dios le va a quitar ese marido tosco y se lo va a volver un marido tierno. Entonces ella no está pensando en Dios sino en ella, ¿cierto? Y mire lo hermoso, como lo hace Dios. Dios nos quiere hablar porque es que si la dulzura de Dios impregna un corazón, aunque ese marido tosco no cambie, ese corazón va a ser feliz, porque la dulzura de Dios le impregna el corazón. Porque no son las palabras de ese marido las que le van a cambiar su corazón, sino son la dulzura de Dios la que le va a transformar ¿qué? La vida. Si como añadidura Dios le cambia a ese marido, amén, ¿cierto? Pero vaya, mire la vida de una mujer llamada Abigail, ¿cierto? Abigail, una mujer con qué dulzura y qué marido que tenía. Pero a esa Abigail, el marido que tenía, no la hizo una mujer amargada. ¿Y sabe por qué no la hizo amargada? Porque mayor era el que estaba en ella que el marido que tenía a su lado. Pero a veces nosotros no queremos oír es eso, que lo que mi corazón necesita es que es al Señor, es al Señor, que el hombre no puede saciar al hombre, pero no me es atractivo. Amada mujer, ponga a sus hijos en las manos de Dios, pero no ponga su corazón en sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos no le pueden llenar el corazón, no lo pueden llenar. No le estoy diciendo que no los ame, lo que le estoy diciendo es que no haga de sus hijos la fuente de su corazón, porque la van a defraudar más rápido. No olvide, maldito el hombre que confía, será como la retama en el desierto. Usted quiere mantener vacío y con reclamos y dolido en el corazón, ponga la confianza en el hombre, y ese va a ser el fruto que va a cosechar. Pero mire lo hermoso, bendito el varón cuya confianza es el Señor. Ay, qué hermoso, porque cuando la confianza es el Señor, cuando la plenitud es Dios, entonces vamos a disfrutar de todo lo que hay aquí alrededor. Porque ciertamente todos nosotros tenemos la misma necesidad, amor. El asunto es que se lo queremos pedir al que no me lo puede dar, ¿cierto? Y la fuente inagotable está ahí, y muchas veces de esa fuente inagotable no queremos beber. Por eso vaya ahí conmigo al capítulo número 3, versículo número 14. Sigue avanzando la historia de Israel y sigue Juan relacionando a Cristo con toda la historia que ha acontecido en la Biblia. Vamos tomando así a grandes rasgos para introducirnos al tema esta mañana. Y cuando llega aquí al capítulo número 3, donde el Señor está hablando con un maestro de la Biblia, ¿cierto? Pero recuerde que el ser un maestro de la Biblia no te hace un conocedor del Señor. Aquí ya vemos una evidencia. Por eso no es la teología. La teología te puede ayudar a ser edificado en muchos aspectos, pero realmente la teología no te puede producir vida espiritual. Porque ciertamente aquí hay un hombre que conocía mucho de las Escrituras, pero cuando está frente a Jesús y frente a una pregunta espiritual, se quedó sin forma de ¿qué? De responder, ¿cierto? Y el Señor mismo le dice a Nicodemo, tú siendo maestro de Israel y no sabes esto, ¿cierto? A un maestro, sabía mucha letra, pero en el asunto del espíritu, ¿cierto? Necesitaba un milagro dentro de su corazón. Por eso necesitamos más que aprender Biblia, necesitamos recibir es vida de ¿quién? De Dios.
necesitamos recibir vida de Dios. Y en toda esta charla llega al versículo número 14 y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Y de pronto aborda un tema que parece que estuviera fuera de lugar de lo que se está hablando. Israel ha avanzado en el desierto, ya lleva un trayecto con el Señor, ha visto milagros, maravillas, señales y prodigios, pero no olvide que hay algo que no ha visto con claridad Israel en el desierto, y es al Señor. La mayor parte ven lo que Dios hace, pero no ven a Dios. Y nuestra mayor necesidad es ver a quién, es ver al Señor, porque es lo que va a producir una profunda transformación y una profunda cambio en cada una de nuestras vidas. De manera que cuando el Señor le habla a esta porción del verso 14, que parece tan simple, porque uno la lee simplemente como una serpiente levantada al desierto, que simplemente hay que mirarla. Pero si uno va mirando todo lo que el Señor viene hablándole a Nicodemo, el Señor lo que está haciéndolo es sacándolo de lo superficial y está empezando a introducirlo en algo cada vez más profundo, como el Señor lo hizo con Ezequiel, cuando el Señor le empezó a abrir el panorama espiritual, que es hacia donde Dios nos desea llevar. Porque entre más superficial, ¿cierto?, algo esté, más fácil es arrastrado por cualquier cosa. Pero cuando algo va siendo llevado a lo profundo, va a ser difícil que sea movido de ese lugar. ¿Y hacia dónde Dios quiere llevar la iglesia? Hacia lo profundo. Porque Dios no desea que la iglesia sea como lo anuncia ya en la palabra, que no sea como el hombre de doble ánimo, que es como la onda del mar, que es llevado de aquí para allá, un día piensa una cosa, un día piensa otra, y se vuelve un ser totalmente inestable, ¿cierto? Sino que el Señor desea traer firmeza a nuestro corazón y firmeza a nuestra vida. ¿Y hacia dónde nos va llevando? Hacia cosas más profundas. Va un momentico conmigo ahí a Ezequiel 47. Ezequiel, capítulo número 47, versículo número 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordal en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las... ¿Hacia dónde lo estaba llevando? ¿Cierto? Lo estaba sacando de la orilla y lo estaba llevando hacia algo más que... hacia algo más profundo. Versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Miren lo hermoso. Ya no estamos hablando de un río común y corriente.
Estamos hablando de un río, que en toda la historia, este río está descrito en varias partes de la Biblia. Aún en Apocalipsis, el río que sale del trono de Dios, que produce la vida de Dios, porque es Dios mismo derramándose hacia cada corazón. Y dice que en ese río Dios desea llevarnos más profundo, como lo hizo con Ezequiel. ¿Lo fue llevando a qué? A avanzar. Dios mismo lo fue llevando a conocer, a irse sumergiendo más, que es hacia donde Dios quiere llevarnos a sumergirnos. Dios quiere un pueblo completamente sumergido en Él, un pueblo completamente metido en Él, un pueblo completamente fundido en uno solo con Él. Y hacia allí es hacia donde todo el tema que iba llevando Juan iba siendo profundo. Y pareciera que Juan se devolvió y no se devolvió, sino que iba a llevar con esa sola porción algo crucial y muy necesario en la vida de todos los seres humanos y en la vida espiritual que los seres humanos necesitan. Así como la serpiente fue levantada, ¿dónde? En el desierto. Así es necesario que sea levantado, ¿quién? El Hijo del Hombre, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vea conmigo entonces, por favor, allá Números, capítulo número 21, versículo número 9. Números capítulo 21, versículo número 9. Dice, pues vamos a ahondar un poco en esa historia de la que habló allí Juan. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y ¿qué? Y vivía. ¿Qué ocurría? Un milagro extraordinario. Pasaba un acontecimiento especial en la vida de las personas, con este hecho que había sido instruido por Dios mismo. Pero vamos a mirar entonces varios aspectos de esta historia que involucran la vida tanto de creyentes como de no creyentes, porque ciertamente la obra de la cruz es algo en lo que nosotros necesitamos cavar y ahondar cada día y pedirle a Dios que nos dé luz y alumbre nuestro corazón, porque ciertamente hay muchas cosas que han mantenido al hombre muerto, pero hay muchas cosas que han mantenido al hombre creyente enfermo, y necesitamos ser sacados de todas esas condiciones, pero necesitamos ver qué aconteció en la vida del ser humano para que llegaran a esta historia. Y miremos ahí en el verso 4, devuélvase un poquito, para mirar quiénes eran estas personas que eran mordidas, y por qué esta mordida era de muerte, y por qué era necesario que hubiera un remedio para ellos, y cómo el remedio fue provisto por Dios para las vidas de las personas. Dice el verso 4: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Lo que conocemos de la historia bíblica, y es algo que no podemos perder de vista, porque lo vamos a ir relacionando, lo que aconteció aquí con ellos, con lo que acontece en nuestra vida presente. Yo te pregunto, ¿quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu caminar? ¿Quién es el que está dirigiendo tus pasos? Porque cuando vemos toda esta historia, el que había planeado toda esta ruta por el que Israel se iba moviendo era Dios. Dios fue el que estableció el camino en el desierto. Recuerden que Dios puso una nube y que solamente el pueblo de Dios se movía cuando la nube ¿qué? ¿Y en qué dirección se movía? En la dirección en la que se movía ¿qué? La nube. De manera que todo el pueblo estaba siendo dirigido por Dios. Una cosa es decir que estoy siendo dirigido por Dios y otra cosa es reconocer eso dentro de mi corazón. Después partieron del mar de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Quién los estaba llevando por todo ese camino? ¿Quién los estaba dirigiendo? ¿Quién estaba al control de todas las circunstancias? ¿Quién tenía un control absoluto? ¿Dios es soberano? Amén.
puede hacer como quiera y como desee, en todas las cosas del universo y en tu vida y en la mía. Amén. De manera que los estaba dirigiendo. Y dice en el versículo número 5, pero ¿cuál era la actitud del pueblo frente a Dios? Y habló el pueblo contra Dios. Porque es que es fácil decir, Dios me está dirigiendo, pero ¿y por qué esta situación? Pero ¿y por qué me toca pasar por aquí? Pero ¿y por qué todo lo que está pasando en Colombia? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Venga, no importa lo que pase en Colombia, ¿quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién está al control de tus circunstancias? ¿Es cierto o no es cierto? Porque no olviden, necesitamos ser sacados de la letra a la vida, porque en la iglesia tenemos mucha letra, pero poca vida en nuestro corazón. Y por eso toda esta historia se convierte en una historia tan importante y tan vigente para nuestras vidas. Ahí, antes de terminar el verso 4, me faltó leer un pedacito donde dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora le pregunto, ¿por cuál camino iba el pueblo? Por el camino de Dios. Se desanimó del camino de Dios. ¿Cuántos desanimados del camino de Dios? Porque no entienden el camino de Dios, porque no entienden la voluntad de Dios, porque quieren mirar las cosas de Dios como las mira el mundo. El mundo de Dios, el mundo solamente quiere considerar a Dios para las cosas que ellos quieren y necesitan y quieren lograr, y es para lo único que están interesados en Dios. O sea, si yo necesito un milagro y Dios lo va a hacer, entonces venga Dios, hágame el milagro. Entonces ahí sí Dios es importante. Y cantidad de gente que vemos con esa actitud en el mundo, ¿cierto? No, que es que Dios es el que da trabajo, entonces bueno, que aparezca y me dé el trabajo. Entonces está interesado en que se le haga algo, pero no está interesado en caminar con ¿quién? Con el Señor. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por cuál camino iba? Por el camino de Dios. ¿Y cuántos pueden estar en este momento desanimados en el camino de Dios? Y desanimados en el camino de Dios porque las circunstancias que están viviendo no son lo que esperan, no son lo que quieren, las cosas no están saliendo como las ha planeado, como las espera, porque hay muchos tropiezos, porque hay muchos obstáculos. Pero nos olvidamos que el pueblo de Dios depende de quién, y que los principios sobre los que se rige el pueblo de Dios son diferentes a los principios en los que se rige el mundo. Que la forma en cómo piensa el pueblo de Dios es diferente a cómo piensa ¿qué? A cómo piensa el mundo, ¿cierto? El mundo ve cualquier situación para renegar de ella. El cristiano puede expresar con los ojos puestos en Jesús: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, gracias, esta escasez me va a ayudar a buscarte, Señor. ¡Ay, qué hermoso! ¿Pero qué estás buscando? ¿Estás aburrido con el camino de Dios? Si es que muchas veces Dios va a tener que movernos el piso para sacarnos del frío que hay en nuestro corazón, y el frío que está abordando a la iglesia en el tiempo presente. Estamos a puertas de la venida del Señor, a las puertas de la venida del Señor. Estamos cada día, las situaciones se están confirmando por todos lados, ¿cierto? Por todos lados. Que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Si el pueblo de Dios entendemos que la venida del Señor está cerca, ¿cómo debiera de estar el corazón del pueblo de Dios referente a Dios? ¡Ardiendo! Porque es que el Señor le dijo: cuando vean todas estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas. Pero le está hablando a un pueblo enamorado, a un pueblo que dijo: llegó la hora. ¿Cómo se siente una novia o un novio cuando va llegando la hora de ir al altar? La única manera de que eso no tenga emoción, de que no tenga fuego y pasión en su corazón, es que se va a casar por obligación. Es que va a asumir un compromiso que no quiere. Es que está ahí porque le tocó. Pero el que está enamorado cuenta las horas y dice: mañana me voy a casar. Y amaneció y esta noche es la boda. Y está todo está enfocado hacia quién, hacia la boda. Y mientras el pueblo de Dios, escuchando todo lo que acontece, debiera estar ardiendo en su corazón,
Lo que hay que decir hoy en día es que el pueblo se desanimó por el camino, que el pueblo está desanimado por lo que acontece. El mundo va a crecer el pecado. Vamos a oír de cosas que no hemos oído hasta ahora. Lo que hemos oído hasta ahora es pequeño en comparación con las maldades que el hombre va a llegar a alcanzar a hacer. La Escritura dice: las tinieblas cubrirán la faz de la tierra, pero sobre nosotros amanecerá el sol de justicia. De manera que todo eso que vemos no es para que nosotros nos desanimemos, sino para que tengamos la expectativa. Por eso el Señor habla de los que aman su venida. Si amamos su venida, el Señor está más cerca. Está más cerca tu venida. Está más cerca el momento de irnos ¿con quién? Contigo. No es que yo esté aburrido con la vida. No es que yo esté aburrido, pero yo todas las mañanas apenas despierto, mi primer pensamiento es: Señor, ¿será que hoy suena la final trompeta? Cuando oramos en las mañanas: Señor, ¿será hoy el último día que estaremos aquí? Señor, el día de encontrarnos contigo, el día de ver tu gloria, ese día esperado, ese día que dijeron aquellos ángeles que como le viste irse, así le veréis regresar en las nubes. Señor, ¿será hoy ese día en el que nos vamos a encontrar contigo? Te pregunto, ¿no tiene que estar ardiendo el corazón esperando el Señor? ¿Pero qué le ocurrió a este pueblo? Se desanimó el pueblo ¿por el qué? ¿Quién lo estaba dirigiendo? Pero estaba reconociendo eso en su corazón. Estaba reconociendo eso en su corazón. ¿Sabe que Dios muchas veces es el que pone obstáculos en el camino? En Apocalipsis dice: Dios es el que abre puertas. O sea, si tú estás en las manos de Dios y se te cerró una puerta, ¿quién te la cerró? Y entonces, ¿por qué desanimarte? ¿Por qué desanimarte? Si estás en las manos de Dios. A mí a veces me parece tremendo como la desconexión que tenemos el pueblo de Dios entre lo que oramos y lo que vivimos afuera. Porque vamos al lugar secreto y: Señor, si este trabajo es tu voluntad, Padre, lo pongo en tus manos, Señor. Si es así, Señor, pon la gracia para que me contraten. Al otro día fue y dijeron: no lo contratamos. Ay, Dios, ¿a dónde estás? No es que me amas. Venga, y usted no fue y oró que si era la voluntad de Dios. O está de verdad pidiendo de corazón, o está haciendo teatro en el lugar secreto, mi amada. Porque yo no puedo estar hablando una cosa con Dios. Si la puse en las manos de Dios y Dios está dirigiendo mi camino, Señor, lo puse en tus manos, me cerraste esta puerta, Señor, entonces aquí estoy, muéstrame qué es lo que tú quieres. Pero no me puedo desanimar. ¿Dónde? En el camino. Siga leyendo. Verso 5. Y habló el pueblo contra Dios. ¿Y contra quién? Y contra Moisés. No olvide, cuánto cuidado vio Dios cuando vio el pueblo de Israel de Dios en todo el desierto. Cuánto cuidado. Pero exagerado. Lo que Israel vivió en el desierto, no hay pueblo que lo pueda contar, que lo ha vivido de esa manera como lo vivió en el desierto. No hay. ¿Cierto? 40 años en los que no trabajaron y no les faltó nada. 40 años donde no estuvieron enfermos. 40 años donde no se hinchó su pie. Usted baja la rochela y cuando baja ya no le caben los zapatos y los tiene que quitar. Se le hinchó el pie. 40 años en el desierto. ¿Cuántas caminatas en el desierto? Tu pie no se ha hinchado, tu ropa no se ha envejecido. Milagro extraordinario. Le sirvió 40 años. Le extendió maná. No hubo una mañana que alguien se hubiera levantado y hubiera dicho: venga, Dios no cumplió hoy. Cada mañana la fidelidad de Dios que se manifestó y se desbordó. Y este pueblo ahora dice: mire la pregunta. ¿Para qué nos hiciste salir del mundo? Yo en el mundo estaba mejor. Yo ya no sufría tanto, yo ya no pasaba tantas dificultades, yo ya no tenía tantas luchas. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este qué? ¿Para qué fueron traídos? Para recibir vida. ¿Y qué anhelaban ellos? Su estado de muerte en el que habían ¿qué? En el que habían estado. ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan
¿Ni qué? Venga, le pregunto, ¿es justo decirle eso a Dios? ¿Es justo decirle al Dios? Esto que están diciendo acá, lo están diciendo después de mucho tiempo del maná que Dios les ha extendido en el desierto. Ellos vieron las aguas de Mara convertirse en aguas dulces. Y después de ahí el Señor los llevó a un lugar donde habían varios estanques. Creo que habían 7, no sé si eran 7 estanques y una cantidad de palmeras. Los llevó y los instaló allá. ¿Qué les ha faltado? ¿Cierto? No ha faltado el cuidado de Dios, pero este pueblo, ¿qué le dice al Señor? Es que aquí no hay pan. ¿Y no hay qué? Y no hay agua. Y lo más tremendo, ¿cierto? Este pueblo es muy inconforme con Dios. El asunto es que su corazón no está encontrando plenitud en Dios y satisfacción en Dios. Porque señalan el maná y le pregunto, ¿qué pueblo ha comido maná? ¿Cierto? Hace poco estudiábamos un poco acerca de esto, que nosotros estamos acostumbrados a comer de lo que produce el suelo. Israel comió de lo que producía el cielo, porque el maná descendió del cielo. ¿Y qué dijeron de lo que descendió del cielo? Léalo ahí conmigo. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan ¿qué? Señor, otra vez arroz con huevo, pues, Señor. Otra vez. Es que hijo del rey de reyes y otra vez arroz con huevo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la condición de rebelión en que estaba el pueblo de Dios con Dios? Estaba despreciando a Dios de una manera tremenda. La rebelión en su corazón los estaba gobernando y los estaba apurreando de una manera muy fuerte, de manera que ellos siempre estaban buscando a quién culpar, pero no miraban en qué condición estaba su propia en qué condición estaba su propia vida, para que buscaran la ayuda de Dios, para que buscaran, porque el Señor es tan hermoso que ni siquiera me pide que cambie. No he encontrado un solo versículo. Si alguno encuentra un versículo, me lo comparte, donde Dios te pida que cambies. Pero sí encuentro muchos versículos donde Dios te llama a que te relaciones con Él, que el cambio que tu vida necesita, Él lo va a hacer en ti, una y otra vez. El Señor nos está llamando a relacionarnos con ¿quién? Con Él. Pero ¿qué es lo que la iglesia no quiere? ¿Sí o no? Nada más piensa en tu vida ahí sentadito, piensa en tu vida. Y tú mismo haces un examen. Como a nosotros no nos gusta que nos examinen el otro porque nos da piedra, ¿sí o no? Si usted se sienta a otro a decirle, otro a señalarle los defectos, uno enseguida le da rabia que otro se los diga. Entonces pare al espejo y usted mismo mírese. Usted mismo mírese qué tipo de relación está llevando con el Señor. ¿Hace cuánto no volvió a abrir la Biblia? No, es que el Señor no me habla. Pues si ni siquiera abre la Biblia, ¿cómo quiere que Dios le hable? ¿Cierto? ¿Hace cuánto no se aparta para estar a solas en el lugar secreto con el Señor? No tiene tiempo para orar, ¿sí? Se sabe todas las novelas, se sabe todos los programas, se sabe todas las series de Netflix, ¿sí? Y el asunto es cómo llenarnos de vida si no buscamos al Señor. Y estamos hablando desde el pueblo de Dios, de este pueblo que nos reunimos, pero que seguimos con un gran desprecio en nuestro corazón hacia el Señor. Que Dios nos ama inmensamente, pero que estamos tan apagados para buscar al Señor. Un pueblo que a veces lleva años congregándose y no sabe ni siquiera orar. Pero lleva años congregándose y no sabe ni siquiera orar. Y la pregunta es, ¿por qué ese estado? Porque despreciamos el alimento de Dios. Mire que la palabra de Dios es alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento para el alma, alimento para el espíritu. Las palabras de Dios confortan el corazón, las palabras de Dios consuelan. Pero tantas veces tenemos en poco el consejo de Dios,
Y muchas veces lo hemos compartido. Queremos preguntarle a ver si aquel tiene la respuesta. Venga, ¿usted qué opina de lo que a mí me pasa? ¿Usted qué piensa? ¿Cierto? Pero ¿por qué no vamos a la fuente y le preguntamos al Señor? Y corremos hacia Él. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan ¿qué? Tan liviano. Versículo número 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de ¿quién? Mucho pueblo de Israel. De manera que el Señor utilizó una figura para mostrarles su problema, pero juntamente para mostrarles dónde estaba la respuesta. Porque es que el asunto es que nosotros consideramos que el pueblo que se revela al Señor es el que no se congrega, no los que nos congregamos, los que muchas veces estamos distantes de quién. Pero le decía, esto es un mensaje tanto para los que somos creyentes como para los que apenas están empezando a caminar con quién, con el Señor, porque los dos tenemos la misma necesidad de mirar en la misma dirección, y de mirar en la misma dirección. Serpientes ardientes, porque los corazones estaban afectados, porque estaban despreciando a quién, estaban despreciando a quién, despreciando a Dios. ¿Cierto? Yo he encontrado algo: la falta de perdón se da por despreciar a Dios, por desprecio a Dios. Porque cuando Dios empieza a inundar tu corazón, no hay herida en tu corazón que no pueda ser sanada por el Señor. No hay herida en tu interior que no pueda ser sanada por Dios. ¿Alguna vez estudiamos el ejemplo de lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Que en la cruz del Calvario no solamente Dios hizo provisión para perdonar los pecados que tú y yo hemos cometido, sino que también hizo provisión en la cruz para perdonar los pecados que otros han cometido contra mí. Y no hay ningún pecado que otro haya cometido contra mí que Dios no pueda sanar en mi corazón y que no pueda sanar dentro de mi vida. Pero mientras yo desprecie al Señor, necesariamente voy a seguir alimentándome de esa ¿qué? De esa fuente dentro de mi corazón. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho ¿qué? O sea, ellos empezaron a ver cómo muchos estaban muriendo por la situación que empezó a ¿qué? A afectarlos. Muchos mordidos por las ¿qué? Por las serpientes. Y me llama mucho la atención, porque si llevamos la mordida de una serpiente natural, en lo físico, el piquete que hace la serpiente no es tan doloroso como lo que empieza a producirse en el cuerpo después del piquete, ¿cierto? Que la persona se impresiona por dónde fue picada, pero muchas veces ahí tienen las marquitas por donde fue picada. Y estuve mirando sobre algunas serpientes y encontré que de las serpientes más venenosas del mundo, más o menos, si una persona es picada, en 45 minutos son suficientes para que un hombre robusto muera después de haber sido picado por una serpiente como una taipán. De manera que lo que hace el veneno inmediatamente entra es empezar a producir muerte y a extenderse por todo el cuerpo para producir muerte. Busca el veneno establecerse en el sistema sanguíneo para llegar a los órganos vitales del cuerpo y producirles shock. Y no solamente eso, sino que muchos de esos venenos empiezan a descomponer de una vez el cuerpo, pero de adentro hacia afuera, ¿cierto? Lo empiezan a hacer como una sopa para hacerlo digerible ¿a quién? A la serpiente que lo picó, a la serpiente que lo picó. De manera que la picada de una serpiente es algo terrible. Te pregunto, una serpiente de esas tan... Papi, me apagas allá y prendes. Una serpiente de esas tan venenosa, ¿a cuánto le gustaría ponerse a jugar con una de ellas? Coger una serpiente de esas para ponerse a jugar con ella.
¿A cuánto le gustaría una serpiente de esas tan venenosa escogerla como mascota? ¿Cierto que lo primero que diríamos es no? La evitaríamos. ¿Cómo vamos a ponernos en riesgo frente a un animal de estos que me puede producir la muerte en un abrir y cerrar de ojos? En un momento puede destruirme. Y el asunto es que si me puede destruir en un tiempo tan corto y me pica en un lugar donde nadie me puede ayudar, ¿cuánta esperanza hay? La esperanza es muy poca si el daño es tan rápido y tan fuerte sobre la vida de una persona. De manera que uno dice, no, yo no me atrevería a jugar con una serpiente de esas. Es más, es tan tremendo que alcancé a leer que las serpientes, desde que nacen, esas serpientes pequeñitas desde que nacen, ¿cierto?, no son cuidadas por las serpientes adultas, sino que ya nacen capacitadas, de manera que una serpiente de esas acaba de salir de romper el huevito, ¿sí?, y puede picar una vaca, y esa pequeña serpientica tiene el veneno suficiente para que esa vaca sea derribada. O sea, es letal, o sea que no importa si es pequeña o es grande. Así que Dios permite una situación, que sean invadidos de serpientes que ardientes, que los empiezan a picar para utilizar algo natural para hablarles de qué es lo que está afectando su condición, su condición física. Porque es que el asunto es que lo que produce muerte y lo que produce amargura y lo que produce tanto decaimiento dentro del pueblo de Dios es la falta de la vida de Dios en el corazón. Teniendo una fuente tan cercana como es Dios, ¿cierto?, y terminar teniendo tanto desprecio, porque a veces nuestro interés está puesto en muchas cosas, pero no en la búsqueda, no en relacionarnos, no en buscar el corazón del Señor. Dios pone un remedio particular que pareciera como ilógico en los tiempos presentes, porque lo que le da la orden a Moisés es que levante una serpiente de bronce y que esa serpiente la ponga bien alta, y que lo que se extiende en todo el pueblo es una orden: que el que sea picado mire a la serpiente e inmediatamente va a ser ¿qué? Va a ser sano. Y me llama mucho la atención, porque todo esto nos ayuda a ir entendiendo más cosas en nuestro caminar. A nosotros nos gustan mucho los intermediarios, y es una de las cosas que Dios ha ido obrando en nuestros corazones, porque no olviden, Dios no quiere que un hombre sea el intermediario entre tú y él. Somos nosotros los que queremos buscar que un hombre sea el intermediario. ¿Con quién? Con Dios. El único intermediario que Dios ha puesto entre él y nosotros es ¿a quién? Es a Jesucristo. Es el único intermediario que ha puesto para llevarnos hacia él. De manera que cuando el Señor manda levantar la serpiente, ¿sí?, Moisés no quedó por ahí en el escenario. Tampoco se llamó a que la serpiente fuera bajada de allá y al que estuviera enfermo fuera y le sobaran la serpiente, o fuera y se la pusieran sobre la cama para que fuera sanado. ¿Cuál era la instrucción? El que fuera picado, mire a quién, y será que. Y eso es lo que iba a forzar, que el que fuera picado, ¿sí?, tendría que salir de su tienda para poner la mirada donde estaba el remedio que necesitaba. Y si no, iba a ¿qué? Ya ellos habían tenido muchos muertos en medio de ellos, ya sabían que el que se resistía al remedio inevitablemente iba a ¿qué? Iba a morir, inevitablemente iba a sufrir. Pero el remedio estaba ahí cerca, pero necesariamente cada uno tenía que moverse de su lugar. Qué bueno que Dios no dejó que ningún sacerdote estuviera por ahí, porque si no, entonces lo que hacemos los seres humanos, le atribuimos, ¿sí o no? Es que desde que usted oró por mí, sí, le agradezco a Dios que usted haya orado por mí, pero es que el que hace la obra es en mí. Recuerda que veíamos el miércoles sobre Elías, ¿cierto? Que el Señor
le dijo a Elías que orara para que no lloviera, pero que no le dio a Elías la capacidad de que lloviera o no lloviera cuando Elías quisiera. No era algo que dependía de quién, ¿sí o no? Porque si no, entonces nosotros terminaríamos añorando en las iglesias a Elías. Ay, si Elías estuviera aquí para que lloviera. Ay, con este invierno, si Elías estuviera aquí para que no lloviera, ¿cierto? Pero qué diferente, que Dios no le dio esa capacidad para que no anhelemos a Elías, sino para que anhelemos a Dios, que es el que abre y cierra los cielos, para que lo anhelemos es a Él con todo nuestro corazón, de manera que no hay ninguno que se pudiera interferir. Cada uno tenía que tener un contacto directamente con ¿quién? Con la figura de la serpiente, mirarla para poder ser ¿qué? Para poder ser sano. Y mire que no importa en qué condiciones hubiera alcanzado, lo único que necesitaba era que mirarla. Pudiese hacer que alguien apenas fue picado, y si corría y miraba a la serpiente, iba a ser ¿qué? Sano. Pero había otro, porque hay personas que cuando el veneno empieza a hacer efecto pierden la movilidad, ya no pueden moverse, empieza ya a destruirse su carne. Tal vez los sacaron cargados y los pusieron para que mirara, y vio, y no importa cuánto se hubiera carcomido ya su carne, con la mirada iba a recibir la misma ¿qué? Iba a recibir la misma medicina. Pero ¿a quién tenía que mirar? Aquello que le fue indicado, a la serpiente. Vuelva y lea ahí el versículo número 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, ¿sí o no? Y me llama mucho la atención, ¿sí? Porque por un asta significa un tubo largo, ¿sí? Y esa serpiente fue enterrada en ese ¿qué? Tubo, la que fue hecha. Y es bien particular cómo el Señor muestra el remedio, porque aún lo vemos en lo natural. ¿Con qué se trata una picadura de serpiente? Con el veneno de la misma serpiente, ¿cierto? Y el Señor permite que sea una figura de una serpiente ardiente la que esté allí, ¿cierto? Pero la figura de esa serpiente que está allá en el asta es la figura de una serpiente muerta, que nos recuerda lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, ¿cierto? Que en la cruz del Calvario iba a vencer el poder del pecado y de la muerte, ¿cierto? De manera que lo que estábamos mirando era lo que Dios había hecho para dar el antídoto al problema que nosotros tenemos en nuestra vida. No solamente para el que apenas va a empezar a creer porque está perdido, sino el antídoto que también necesita el creyente. Porque cuántas cosas tienen enfermo el corazón de los creyentes. Y eso es pecado dentro de nuestras vidas. ¿Y a quién necesitamos mirar? Hemos sido picados por muchas cosas, ¿cierto? En nuestro corazón. ¿Y a quién necesitamos mirar? A la fuente provista por Dios. Eso era una figura de cómo Jesucristo iba a ser levantado, ¿dónde? En el monte ¿qué? Calvario, para que nosotros pudiésemos recibir sanidad en nuestras vidas. Vaya conmigo un momento a Colosenses 2:13, por favor. Colosenses capítulo número 2, versículo número 13. 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? Triunfando sobre ellos en la cruz. Y nos damos cuenta, ¿dónde venció el Señor? En la cruz del Calvario. Allí fue donde el Señor venció.
Cuando el Señor dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que sea levantado ¿quién? El Hijo del Hombre, para que todos nosotros pongamos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de ¿quién? El consumador de la fe. Amado, no olvide esto. ¿Dónde hemos sido llamados a poner la mirada? En Jesús. En Jesús. No en ninguno de los seres humanos, ni ninguno de los ministros, ni ninguna de las personas que sirve a Dios. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Alguna vez un joven, venía un predicador de Armenia, no recuerdo el nombre de cómo era el predicador, Antonio, perdón. Y había un joven que veía al pastor y decía, yo quiero ser como el pastor, yo quiero ser como el pastor. Y tenía ese anhelo de ser como el pastor, y qué bueno uno mantener para arriba y para abajo con el pastor, porque a veces uno cree que si una persona está llena de Dios y uno camina con esa persona para arriba y para abajo, entonces uno se llena de Dios, ¿cierto? A veces creemos que eso es como si fuera una pomada que se unta. No, puedes caminar junto a alguien lleno de Dios, pero si no te pones a buscar de Dios, de nada te sirve pararte al lado de esa persona. Tienes que ponerte a buscar de Dios, a buscar del Señor. Finalmente le dieron la oportunidad de ir y estuvo como un mes con el pastor por allá en un recorrido que el pastor estaba haciendo en otras ciudades, y cuando llegó dijo, ya no quiero ser como el pastor, quiero ser como Jesús. Ay, qué bueno, ¿cierto? Qué bueno. Porque dice que cuando se acostaban en la noche, pareciera que el pastor comiera frijoles todos los días, no se lo aguantaba nada. Él pensaba que el hecho de ser pastor era cuerpo glorioso, ¿cierto? Y se imaginaba un hombre intachable, impecable, ¿cierto? Y no se daba cuenta que es una persona que común y corriente. Cuando vivió con él, dijo, y una noche se quitó los zapatos y tenía una pecueca. Ya no quiero ser como el pastor, ¿cierto? Idealizamos a un hombre que está tan necesitado de Dios como quien, tan necesitado de Dios como yo. Y qué bueno todo esto, porque esto nos ayuda a entender que los ojos tienen que estar puestos en quién. Los ojos puestos en Jesús. Los ojos puestos, porque si pones la mirada en el hombre, te vas a desanimar. ¿Sabe por qué tanta gente hay herida que no quiere congregarse? Sencillo, puso los ojos en el hombre y realizó al hombre, vio al hombre como Dios, y cuando el hombre le falló, sintió que Dios lo había defraudado, pero fue que puso al hombre en lugar de ¿quién? En lugar de Dios. ¿Usted sabe que este pastor que está aquí los puede defraudar? Los puede defraudar. Y los puede defraudar porque si la gracia de Dios no me guarda, y si la gracia de Dios no me conserva, por mí mismo sería capaz de hacer cualquier cantidad de cosas. Lo único que puede hacer es rogar a Dios que nos guarde. Entonces, de manera que uno, en lugar de poner la mirada en el pastor, lo que hace es rogarle a Dios: Señor, no dejes que el pastor se tuerza, Señor. No dejes que el pastor se vaya en la dirección. Eso es muy diferente, porque Dios va poniendo orden en quién, en nuestro camino. Porque todos nosotros, Pablo, un hombre lleno de Dios, pero ese hombre lleno de Dios necesitó mirar al monte Calvario. David necesitó mirar al monte Calvario. Abraham necesitó mirar al monte Calvario. Elías necesitó mirar al monte Calvario. Todos estos hombres necesitaron que sus miradas fueran puestas allí por Dios mismo. ¿Para hacer qué? Para ser transformados. Este remedio parecía loco, pero es el remedio dispuesto por Dios de una manera sobrenatural. Acompáñenme a Salmos 34:5. Y todos los que miraban la serpiente, ¿qué les pasaba? ¿Eran qué? Eran sanados.
Salmos 34, 5. Los que miraron ¿a quién? Los que miraron al pastor, al apóstol, al profeta, al ungido, fueron librados. ¿Se dice así? No. Los que miraron ¿a quién? A él. Fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron ¿qué? Avergonzados. Todos ellos vieron esa situación que aconteció. Los que murieron porque no quisieron ¿qué? Mirar. Porque se extendió en todo el campamento y a oídas de todos llegó cuál era el remedio. Si alguno fue picado y pereció, fue porque no quiso ¿qué? Mirar. No dispuso en su corazón mirar. Mi amado, tenemos una invitación muy maravillosa de mirar al Creador y al Salvador. Y tenemos una invitación gloriosa a relacionarnos con Él, a conocerlo. No hay amor más grande. Si la luz de Dios alumbra nuestro corazón, ninguna luz artificial nos va a cautivar. No nos va a cautivar. Estamos viviendo tiempos donde hay muchas luces artificiales. Y necesitamos que la gloriosa luz de Dios alumbre sobre nuestro corazón, para que nada de este mundo nos atraiga, sino para que podamos estar escondidos en Él. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y ninguno de sus rostros fue ¿qué? Avergonzado. No hay nada que Dios no pueda perdonar, que Dios no pueda limpiar, que Dios no pueda sanar en nuestro corazón. Pero hay que mirarlo es a quién. A Él. Señor, danos ojos para ver, danos ojos para conocerte, para recibir ese amor tuyo, que sea el que nos ponga firmes sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias de todo nuestro corazón en esta mañana, Señor. Te damos gracias por todas nuestras fuerzas, Señor, porque nosotros necesitamos, oh Dios de los cielos, Señor, mirarte como iglesia y como pueblo, bendito Dios de los cielos, porque no podemos perder de vista, oh Dios de los cielos, Señor amado, que es tu obra en la cruz del Calvario la que nos libró, nos libra y nos librará, Señor precioso, que tú eres, Señor.